Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista del domingo. Hoy para conversar también sobre temas de regionalización, descentralización, entre otros, con María Ignacia Fernández, que es investigadora del programa de cohesión territorial del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Un poco largo, pero estuvo bien, ¿no? Así María es. Ignacia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Claudio, perdón. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir, porque nosotros, obviamente, como un canal que agrupa, o un noticiero que agrupa a 22 canales regionales que van desde Antofagasta hasta Magallanes, estamos interesados en los temas de desarrollo regional. Y por eso ustedes como centro de investigación, obviamente que han desglosado cuáles son los problemas que está enfrentando el país en general para la descentralización y con miras a un desarrollo futuro. Así es. Bueno, nosotros llevamos ya un buen tiempo trabajando en esto. Y aprovecho, te insisto en lo de las gracias, porque este es un espacio espectacular para nosotros, para efectos de dar a conocer en espacios que no sean Santiago, el centro. Acabamos de tener un súper seminario sobre estos temas, pero en Santiago. Y poder, en el fondo, llegar a gente que está fuera de Santiago y que vive estos temas en el día a día, es una espectacular oportunidad para nosotros. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cuesta mucho llegar a las autoridades también? A las autoridades de regiones, cuesta en general, sí, llegar a las autoridades cuesta. Hay bastante resistencia a estos temas, diría yo. ¿Y la resistencia de dónde viene? ¿De un sector político determinado, del gobierno, del Estado? Yo diría que este tema tiene de bueno y de malo, que es bien transversal en términos políticos. De bueno porque en el fondo tenemos adeptos en la izquierda, la derecha, en la concertación y en la alianza. O sea, no es que sea un tema muy marcado con un bloque político. A ver, pero ahí también yo tiene creo... detractores en ambos lados. Sí, porque es que ahí yo me quedo con un tema, porque los adeptos, la adhesión aparece mucho, y yo te lo comentaba también antes de comenzar la entrevista, cuando se vio los periodos electorales, lo conversé también con el subsecretario de Desarrollo Regional la semana pasada, pero después desaparece mágicamente y se queda ahí olvidado debajo de la alfombra luego de las elecciones. ¿Eso también les pasa a ustedes? Eso, bueno, esperemos que no nos pase. Ahora estamos trabajando en llegar a los comandos de campaña y poder poner nuestras propuestas sobre la mesa. Esperemos que nos escuchen y que las cosas vayan cambiando, digamos. Yo creo que está el escenario para que las cosas sean distintas esta vez. Soy bien optimista sobre eso. ¿Por qué? Creo que de partida hay varios grupos trabajando en estos temas. Siempre ha habido históricamente el grupo de Heinrich von Baer, la CONARED, que bueno, yo creo que corresponde sacarle el sombrero por todo el esfuerzo que ha hecho, al menos en los últimos 15 años, sobre estos temas. Pero hoy día somos muchos los que se han ido sumando a la causa. Han habido últimamente propuestas del Grupo de República, hemos estado trabajando nosotros con bastante buena aceptación, diría yo. La CONARED hace un tiempo tuvo también un evento importante. Y no solo somos muchos, sino que además tenemos un conjunto, yo diría, bastante contundente de propuestas y que son bien coincidentes entre los distintos grupos. ¿Cuáles son las coincidencias? A ver, Por ejemplo, y dividámoslo inmediatamente, en materia política, porque ya viene la elección de los CORES que se desarrolla en esta elección general. Muy poca gente lo sabe, también está conversado ese tema. Sin embargo, el gobierno precisamente le atribuye una importancia vital para el desarrollo regional. A ver, vamos por parte. Dos cosas. Sobre la elección de los CORES, nosotros estamos convencidos de que es un paso sin duda necesario. Y en ese sentido celebramos que se haya aprobado la ley y que vayamos a tener la primera elección. Pero creemos que el momento es inoportuno, que la elección de los CORES debiera ser en conjunto con las elecciones municipales. De manera tal de que uno tuviese una elección, un momento de elección territorial, digamos, donde elija sus autoridades regionales y locales y no mezclar esta elección de carácter nacional, donde estamos eligiendo presidentes, senadores, diputados, con una elección de carácter local, menos todavía cuando es la primera vez que esto ocurre, cuando la gente no sabe bien qué es lo que hace el CORE, cuán determinante es para efectos de las posibilidades de desarrollo de sus regiones, elegir a un consejero regional. ¿Le quita identificación entonces de la gente con estos consejeros? Uno, pero dos también va a pasar desapercibida por la importancia de unas elecciones generales y presidenciales. Así es, le quita todas las supuestas bondades asociadas a la elección directa de los consejeros, a mi juicio se pierden con juntarla con la elección presidencial. Ahora, leyendo tus columnas, está claro que no es suficiente. Y tú en algún momento comentas lo señalado por la presidenta la expresidenta Michelle Bachelet y candidata hoy día, que plantea para esta elección también la elección directa de intendentes, que es una vieja aspiración de las organizaciones como la tuya y las que nombrabas anteriormente también. Así es. De manera que la gente se sienta representada y también poder administrar su propio territorio. Eso es lo mínimo, dicen ustedes. Debió haber ocurrido hace 20 años. Eso es lo ¿Qué ha mínimo. pasado?
No sé si hace 20 años hubiera sido el momento. Hace 20 años hubo mucho esfuerzo que hacer en crear la figura del gobierno regional, que en el fondo hoy día lo miramos como si fuera muy poca cosa, pero fue un tremendo avance en su momento. O sea, hasta ese momento los gobiernos, las regiones se administraban ahí sí que total y absolutamente desde Santiago, y por lo menos hoy existe una figura que, ok, lo único que hace es administrar el presupuesto, que es bastante restringida en términos de sus atribuciones, pero que bueno, hasta hace 20 años no existía, ¿no? Ahora, perdona, pero es una figura puramente administrativa, efectivamente. Y sin poder de decisión político, yo creo que es bien poco lo que puede incidir efectivamente en el desarrollo de las regiones, que es lo que finalmente nos interesa, ¿no? Pero tú me señalabas anteriormente que hay temas en los que hay acuerdo y en los que definitivamente no hay. ¿Hay alguien que ve, especialmente del gobierno o de los que han estado, no necesariamente el que está en este momento, un peligro en la elección directa de los intendentes? Sí. Y sobre todo, a ver, y quiero que lo comparemos con lo que ha ocurrido durante el último año, los últimos años, que son lo que en algún momento se calificó como eclosión social de movimientos en Magallanes, en Aysén, en Calama, lo vimos en Freirina por motivos diferentes, que el gobierno trata de separar, esto pasó por esto en Magallanes, esto por esto en Aysén y en Calama por esto otro. Sin embargo, ustedes lo ven como un fenómeno que se enmarca dentro de este proceso de más oportunidades y más poder de decisión que demandan las regiones. Mira, los movimientos que tú pones, que traes a colación, yo creo que son todos en general buenos ejemplos de la importancia de lo que estábamos conversando recién, de elegir directamente a las autoridades regionales y locales. Bueno, alcaldes por suerte ya hace un buen tiempo que hemos vuelto a elegir de manera democrática, y lo que implica que la identificación de la gente en los lugares donde vive con sus autoridades es mucho mayor con los alcaldes que con los intendentes. Si uno ve, por ejemplo, cómo fue la negociación del conflicto, el de Aysén fue muy emblemático en esto. La intendenta de Aysén en ese momento estaba claramente del lado del gobierno, no del lado de Aysén, de los ayseninos, de las demandas de Aysén. Se pidió su renuncia, de hecho. Exacto, por esa misma razón. Sí. No quiero hacer un juicio específico sobre esa figura en particular. Es muy difícil el rol actual de los intendentes, porque tienen esta doble camiseta. Hay momentos, y yo supongo que tiene que ver con sus características particulares, que los intendentes optan por ponerse del lado de su región, digamos, y eso les termina costando el puesto porque se ponen del lado, no del gobierno que los mandata a estar ahí, sino que de la región, y momentos donde optan por ponerse del lado del gobierno, que en rigor es lo que les corresponde, porque son designados delegados del presidente. Un movimiento social como el de Aysén, con una figura de intendente electo, yo creo que hubiera logrado cosas distintas de las que logró, más, sin duda. Ahora, y para no abandonar el tema de Aysén, ahí se reconoció como un territorio especial, ¿cierto? Se prometió también una zona franca, porque Aysén tiene condiciones especiales que son distintas a las del resto y especialmente del centro del país. Y en algunos de tus artículos tú también nombras lo que se comprometió en el año 2007, que es una reforma constitucional, que le otorga al archipiélago Juan Fernández a Isla de Pascua, lo leo para ser claro, y se abrió un espacio para la creación de territorios especiales. Le otorga esa cualidad o calidad a Isla de Pascua y Juan Fernández, y de algún modo no se le otorga, pero se le reconoce en Aysén. ¿Eso es lo que debería pasar con el resto de las regiones del país, con algunas? No, esa fue una situación bien particular y de hecho la característica de territorios especiales se les otorgó por su condición de insularidad. O sea, porque están lejos del Chile continental y es difícil, por lo tanto, digamos, no sé, gestionar o administrar esos territorios no solo desde Santiago, desde las regiones. Ambos territorios dependían anteriormente del gobierno regional de Valparaíso y eso es muy difícil. Lo que se ha hecho con Aysén, en algún momento con Arica o en general con la lógica de planes especiales, en el fondo es otorgar mecanismos o recursos de compensación específicos a territorios por estar lejos, por estar aislados. Que a mi juicio es una mala forma o una solución más bien de parche de resolver un problema de fondo. En el seminario que tuvimos el martes pasado, el que algo te comentaba, estuvo Mario Marcel, que actualmente está en la OECD a cargo de estos temas, de temas de desarrollo territorial. Y Mario Marcel proponía ahí, planteaba distintos esquemas en el fondo en los cuales los gobiernos pueden, digamos, administrar sus regiones, desde el absoluto centralismo, que es definir todo desde el centro, hasta un esquema de descentralización como el que queremos avanzar. Y en el intermedio, él decía, hay un mecanismo que son como de compensación, que es lo que ha hecho fundamentalmente Chile. Y es, en el fondo, la respuesta a Aysén, la respuesta en su momento a Arica, la respuesta a todas estas demandas, estas explosiones ciudadanas en momentos que se parecen muy evidentes, que hay cosas ahí
que no puede ser que, no sé, que la benzina sea mucho más cara o que el acceso a las verduras sea mucho más cara. Entonces lo que hace el gobierno es que compensa en términos de recursos específicos, este gobierno y todos los anteriores, ¿no? Para resolver problemas puntuales. Pero lo que nosotros decimos es, en el fondo tenemos que pasar de esta lógica de compensación a lógica de autonomía, en términos de poder tomar decisiones financieras, políticas y administrativas propias en las regiones. ¿Y económicas? Porque financieras, sí, económicas. eso es un gran problema, porque hay muchas comunas se ha levantado la bandera en determinado momento de que los recursos que se producen en una zona determinada no se quedan o no llegan directamente o indirectamente quizás a esa misma zona. Y tú lo señalas eso como también un factor importante, preponderante en el conflicto mapuche. Ese es un gran problema. Porque ahí tenemos grandes empresas forestales, por ejemplo. Y yo diría que genera casi tanta más resistencia que el tema político que hacíamos referencia recién. Y claro, cuando decimos esto son en el fondo una serie de cuestiones concatenadas necesarias. ¿Necesitamos elección directa de intendentes? Sí, pero si no tienen recursos para administrar, probablemente vamos a seguir más o menos en las mismas circunstancias. Tenemos varios casos, tú hacías referencia al tema mapuche, probablemente es más urgente y más crítica la situación en el norte, o sea, las demandas de Calama tienen todo el sentido en este sentido, de regiones donde lo que se produce no queda ahí. Los habitantes del territorio no disfrutan del producto que ahí se genera. María Ignacia, ese es un tema súper importante me parece y que frena también algunas aspiraciones regionales o que produce que desde el gobierno central se mire con cierto recelo. Pero te propongo que ahondemos en esos temas a la vuelta de comerciales. Vamos a una pausa y volvemos. Okay. Siempre he estado muy ligado a todo lo natural. Una vez quise hacer una bicicleta de madera y me puse a investigar sobre qué madera era la más adecuada para la bicicleta. Ahí descubrí el fresno, el roble. El problema es que estos árboles se demoraban 40 años en crecer. No tenía sentido cortar un árbol de esto para construir una bicicleta. Era poco sustentable. Y ahí investigando descubrí el coligüe. Para mí todo esto es nuevo. Estoy recién empezando, estoy emprendiendo y a la vez es difícil confiar en la gente porque uno no quiere que te roben la idea ni nada por el estilo. Pero lamentablemente es difícil hacerlo solo. Uno tiene que recurrir a más gente porque son muchos los desafíos que uno tiene que superar. Entonces ahí decidí recurrir a mi primo, Pancho, que también es diseñador industrial y que está comprometido también a ponerse la camiseta y a luchar por este emprendimiento. Emprender tiene un montón de desafíos. La verdad que tenemos competencia gigante como China, que prácticamente lo han creado todo. Pero si uno es ingenioso, puede descubrir un nuevo nicho de mercado, como lo es la hotelería sustentable. Nuestro producto es diferente, porque es amigable, es bonito y es novedoso. Nosotros producimos artículos de higiene personal 100% naturales, fabricados en bambú chileno. Corfo, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso, estamos conversando con María Ignacia Fernández, investigadora del Programa de Cohesión Territorial del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
María Ignacia, antes de ir a comerciales nos quedamos conversando sobre un tema de larga data en el país que todos exigen solución o todos quisieran ver solucionado de algún modo, que tiene múltiples factores, yo lo sé, pero hablábamos del tema económico y tú lo planteas en varias de tus columnas como un ejemplo de desigualdad territorial, que es el conflicto mapuche. Y ahí estaba la parte económica, porque están las grandes forestales, pero eso no se queda en la región y mucho menos en las comunidades, ¿no? Mucho menos en las comunidades, justamente. En general, nuestras grandes industrias producen, en el fondo, no sé, esto es un concepto súper económico, pero las externalidades negativas que dan en los territorios y las positivas, o sea, los recursos, se van del territorio. Ocurre con la industria forestal, ocurre con la industria minera. A ver, esto quiere decir, en el mismo tema de la Araucanía, la degradación de los suelos, deforestación, pérdida de bosque natural, eso es lo que se queda. Cuando además tienes una actividad económica que es poco intensiva en mano de obra, no es mucha la gente que tienes que contratar para trabajar en la industria forestal. Además necesitas mucha, o sea, parte de la mano de obra que necesitas es más bien calificada, o sea que tampoco la puedes contratar del lugar, entonces no generas empleo, pero sí generas mucha, como tú bien decías, deforestación, o sea, problemas medioambientales, y los recursos no quedan ahí. Y eso por una razón que es totalmente posible de resolver, que es que nuestro sistema tributario hace que las empresas tributen donde están sus casas matrices. Y en general, las casas matrices de las empresas grandes, de todos los rubros, están en Santiago. Entonces la actividad ocurre en la Araucanía, en Calama, en distintos lugares del país, pero los recursos quedan en la capital. ¿En qué porcentaje? No tengo la cifra exacta del porcentaje, pero hay casos de regiones, por ejemplo, donde, no sé, en el norte es muy evidente esto, donde cerca del 50% de los recursos que se producen ahí se van directamente de la región. En el norte, y hablábamos también antes de ir a comerciales de lo que ocurrió en Calama, las banderas negras. Así es. ¿Sí? Apoyados por su alcalde. Y ahí había un tema de recursos, efectivamente, señalando en esa oportunidad que era el cobre el que le daba el sustento a todo el país y que esa plata no se quedaba efectivamente ahí, el desarrollo comunal había sido lento y bajo. Pero cuando se le expone esto a las autoridades y uno le pregunta por qué el dinero que se produce del cobre no se queda, al menos en parte, en esa región. Y esa es una voz de alarma porque es el sustento no solamente del gobierno, del Estado y de cada uno de nosotros en cierta parte, ¿no? Ahí hay un tema que es bien difícil de resolver y que yo creo que es el que genera buena parte de la resistencia de las autoridades a avanzar más en temas de descentralización, que es el tema de los, en el fondo, equilibrios entre las distintas regiones. Si toda la plata del cobre quedara en las regiones que producen cobre, el resto del país, incluyendo la región metropolitana y de la región metropolitana al sur, digamos, tendríamos serias dificultades para efectos del desarrollo, porque el Producto Interno Bruto del país se produce básicamente en las regiones que producen cobre. Entonces, eso explica buena parte, por ejemplo, de los detractores de la descentralización. Lo que dicen es, bueno, y si cada uno se las arregla con sus propias uñas, en el fondo, ¿qué pasa con las regiones o los lugares que no tienen uñas para batírselas por sí mismos? Quedan ahí al descampado. Ya, es que en ese sentido me hace una contradicción lo que señalabas anteriormente, porque si las empresas tributaran, las mineras, en las regiones donde se produce el cobre, efectivamente el resto del país, o sea, todo quedaría ahí y el resto del país, la administración central, no tendría los recursos necesarios. Claro, por eso es el extremo del argumento, en el fondo, que es el argumento para, por lo tanto, que nada se tribute en las regiones y todo en el centro, que produce el otro polo, ¿no? Porque hay puntos intermedios, en el fondo, que operan y que todos los países que han resuelto estos temas los hacen así, vía fondos como el FNDR, o sea, fondos que compensan entre territorios. Una parte importante de los recursos queda donde se producen y otra parte importante de los recursos la recauda el centro y la redistribuye donde se necesita más. Ahora, en ese sentido también el gobierno, no sé cómo lo calificas tú, ha señalado que se están dando fondos, el Fondenor, por ejemplo, y otros en otras regiones del país, y que efectivamente esos fondos vienen en ese sentido o son para solucionar ese tipo de demandas. Pero siempre son decisiones desde el gobierno central respecto de qué fondos, con qué montos de recursos, a qué regiones. Lo que nosotros proponemos, por ejemplo, una propuesta bien concreta que está en el trabajo que hemos estado haciendo. Un fondo de compensación de esto que decíamos de las externalidades negativas. Está bien, incluso si siguiéramos con un sistema de recaudación más bien centralizado de las empresas respecto de sus territorios, uno podría decir una parte de lo que las empresas tributan que
habría que buscar, o sea, habría que construir, digamos, la fórmula para hacer esto, pero que quede, o sea, que se pague en los lugares donde se produce el costo. La deforestación, el traspaso, por ejemplo, el echar a perder las carreteras porque pasan muchos camiones con minerales o con peces en el sur. Parte de eso, del daño que se produce en los territorios, que se recompensa a través de un impuesto específico a ese daño. Ese es un mecanismo intermedio. Sigues teniendo una parte importante de tu tributación en Santiago, donde tienes la casa matriz, pero otra parte en las regiones. O sea, no tiene por qué ser el todo o nada, digamos, en términos de... Hablando de irnos a los extremos, ya en administración regional. Muchos también piensan, cuando se habla de estos temas, absolutamente desde el desconocimiento, que esto podría terminar en un cierto federalismo y destruir el Estado unitario que es Chile. ¿Eso tampoco es cierto? Eso tampoco es cierto. Al menos, a ver, tal vez debería haber empezado por esto. Déjame volver un poco atrás. Nuestra propuesta es fundamentalmente una propuesta de cohesión territorial. Nosotros lo que decimos es, no puede ser que en Chile uno no pueda optar en el lugar donde quiera vivir en términos de las oportunidades de desarrollo que tiene. Hoy día no da lo mismo donde uno vive para efectos de sus oportunidades. ¿Cómo revertir eso? Hay un conjunto de cosas sobre las que hemos estado hablando, temas de descentralización, que son clave. Nosotros en ningún caso estamos proponiendo que ese conjunto de medidas de descentralización lleven al federalismo. De hecho, hablamos más bien de un Estado regional unitario y unitario. Nunca hemos puesto en duda el unitarismo del Estado, pero sí con atribuciones como las que decíamos, elección directa de los intendentes, más recursos en las regiones vía algunos cambios positivos importantes, más capacidades regionales. Pero decimos también y eso yo diría que es la principal diferencia entre nuestra propuesta y otras con las que hemos estado conversando últimamente, que la descentralización no es suficiente, que hay que abordar también un problema de las políticas sociales, o sea, políticas públicas sectoriales, educación, vivienda, pobreza, etcétera, que llegan a los territorios o a las distintas regiones como si fuera lo mismo Arica que Magallanes. La gente que vive en los distintos lugares sabe que no sé, las posibilidades que tiene en términos de acceder a la universidad, por ejemplo, no son las mismas si está, bueno, para qué decir en Aysén o en O'Higgins, donde no hay universidad pública, pero da lo mismo en cualquier región respecto a lo que es en Santiago. Las posibilidades tenemos cifras sobre eso, de ganar el salario mínimo, por ejemplo, en regiones como Maule o la Araucanía, son mucho mayores que en otras regiones del país. María Ignacia, ustedes hablan también del desarrollo de las comunas dinámicas y no dinámicas. Quiero que me expliques también ese concepto, pero a la vuelta de comerciales, y lo que significa, por supuesto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Este es un producto mágico, rescata historias, mitos, leyendas de nuestros antepasados. Nuestra misión ha sido rescatarlo. Nosotros llevamos 15 años ya trabajando en este proyecto y estamos muy felices de presentar un producto nacional, noble y bello, además de ir descubriendo nuevos usos. Sentíamos la necesidad de potenciar nuestra flor, que es nuestro símbolo, y llevarla a estándares de clase mundial, así como otros países lo han hecho. Hemos ido aprendiendo en el tiempo a llevar una empresa, con los riesgos asociados a ello, sumando un producto no tradicional. Darle un uso gourmet a nuestro producto lo dimensiona de otra manera. Es por ello que estamos atentos a críticas, redes de apoyo, oportunidades, para poder ir cada día mejorando el camino en el que estamos.
Nosotros cultivamos el copihue y generamos valor agregado en el mundo gourmet y ornamental. Corfo, Gobierno de Chile. Seguimos conversando con María Ignacia Fernández, investigadora del Programa de Cohesión Territorial del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Nos quedábamos y introducíamos, antes de ir a comerciales, con las comunas dinámicas y no dinámicas y cierta contradicción que existe en esto. ¿Qué significan las comunas dinámicas y las no dinámicas y cómo están influyendo en el desarrollo del país? Ese es un tema súper interesante. Yo diría que es la forma a partir de la cual nosotros dijimos, bueno, aquí hay algo que hacer, esto no da para más, que es cuando empezamos a mirar la desigualdad que hay entre territorios en el país. Dijimos 3 variables súper sencillas y fáciles de comprender para todo el mundo. Crecimiento, o sea, cuánto de los recursos que se producen quedan en un lugar. Pobreza, cuánto se ha reducido la pobreza en un lugar. Y desigualdad, cuánto se ha reducido o aumentado la desigualdad al interior de un territorio en particular. Y con esas 3 variables dijimos, bueno, miremos en el tiempo qué ocurre en los distintos lugares. Las comunas que crecen, reducen pobreza y reducen desigualdad, vamos a decir que son dinámicas. Y las que no, vamos a decir que son no dinámicas. Y ahí la foto que uno tiene del país es bien impresionante. Nosotros hemos hecho el ejercicio de poner esto en el mapa. Uno ve bolsones importantes de lugares donde no hay ningún tipo de dinamismo. Y esto estamos hablando, los datos más formales que tenemos son del periodo 92-2002, de ese periodo intercensal, que es un periodo de mucho crecimiento económico. En general uno tiene la idea de que ese momento el país entero creció. Y en el fondo lo que demuestran nuestros análisis de comunas dinámicas y no dinámicas es que las cifras agregadas no dan cuenta de la realidad. Pero también hay una conclusión que en realidad es desconcertante en cierto sentido, porque ustedes señalan que vivir en una comuna dinámica, bajo los parámetros que tú acabas de describir, no es garantía de entregar a los hijos una buena educación, sino al revés. ¿Cómo se explica eso? Eso se explica por lo que te decía antes de la pausa también. Porque las políticas sectoriales en este país se aplican para todas partes igual. De hecho, ni siquiera hacen este primer tipo de análisis de si son comunas dinámicas o no. Entonces, el Ministerio de Salud llega con, en el fondo, con los mismos criterios a todo el país, el Ministerio de Educación llega con los mismos criterios y por lo tanto, en el fondo, las oportunidades que vas a tener tienen que ver no necesariamente con lo que las políticas te ofrecen, sino que con condiciones de excesiva concentración en este país. Y por lo tanto, en simple, las oportunidades están súper concentradas en la región metropolitana, Valparaíso, Concepción, notoriamente menos, además Valparaíso, Concepción, que en todo en el resto del país. Ahora, existe una serie de movimientos sociales que tiene su eje, su centro en Santiago también, y estoy hablando aquí solamente de la educación. De la educación. Pero está dentro de lo que se califica, y me parece que de forma correcta, como centro, eje, motor de la educación y desarrollo del país. En ese sentido, ¿cuáles de las propuestas o de qué forma este movimiento, o si tú no lo consideras necesario, por supuesto también, podría ayudar a un camino hacia una descentralización o a mejorar en ese aspecto de la educación, pero que tiene incidencia en los factores económicos y etcétera, para entregar independiente, y esto es una frase que existe, de donde uno nazca, una educación similar, una posibilidad de desarrollo similar? Las demandas del movimiento educacional no tienen nada que ver con nuestras demandas en términos de, en el fondo, mayor equidad y equilibrio entre los territorios del país. De hecho, el trabajo que hemos hecho en estos temas, que lo hizo Miguel Crispi, que ha sido dirigente además de estos movimientos, hoy señala, en Democrática. Así es, hoy en Revolución Democrática. Señala que aún si se resolviera todo el petitorio de demandas del movimiento educacional, al menos en términos de educación universitaria, la gratuidad, etcétera, los desequilibrios que existen entre regiones del país se mantendrían prácticamente iguales. Porque tienen que ver, por ejemplo, con que los estudiantes de peores resultados son los que se quedan en la región, mientras que los de mejores resultados se van a estudiar fuera de su región. Si son del sur, se van a Concepción, si tienen mejores resultados aún, se vienen a Santiago, y así. En el fondo uno ve la posibilidad de retener estudiantes de regiones
más extrema es bajísima. Y eso no tiene que ver con el tema de la gratuidad, tiene que ver con que en el fondo, el sistema desde sus inicios genera brechas importantes y con que la calidad de la educación en determinados lugares es mejor que en otros, al menos en términos de cómo lo Y eso medimos. claramente es un círculo vicioso, no se quedan los mejores estudiantes, por lo tanto no vuelven los mejores profesionales, etcétera, etcétera. María Ignacia, se nos fue el tiempo, por supuesto que te quiero agradecer nuevamente por esta conversación súper interesante que hemos compartido, como tú ya sabes, con 22 canales regionales desde Antofagasta hasta Magallanes. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes también por la compañía y los invito a Arcatel Noticias cada día de lunes a viernes, el sábado con un buen resumen de noticias y el domingo en la entrevista, como toda la semana. Hasta pronto.